Muy buenas noches, iglesia, ¿cómo están? La escritura dice en Salmo 55:22: deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga el hombre que lo obedece. Qué animante es saber que Dios en estas situaciones nos está diciendo que llevemos nuestras preocupaciones ante Él y que Él se va a hacer cargo de nuestra vida. Con esta escritura quiero darte la bienvenida a nuestro servicio de mediados de semana. Este es tu tiempo de gloria, victoria, tiempo de confiar. Este es tu tiempo de creer. Dios contigo está. Dios contigo está. Nada puede detenerte, tocarte el gozo, robarte. No, Dios contigo está. Dios contigo está. Algo sucede cuando alabas a Dios. Se pudre el yugo, se desata la unción. No hay problemas que resistan tu adoración. Oh, abre tu boca y desata poder. Alza tus manos y recibe a la vez. Verás pasar lo imposible si puedes creer. Este es tu tiempo de gloria, victoria, tiempo de confiar. Este es tu tiempo de creer. Dios contigo está. Dios contigo está. Nada puede detenerte, tocarte el gozo, robarte. No, Dios contigo está. Dios contigo está. Las puertas se abrirán y no cerrarán jamás. Armas forjadas contra ti no prosperarán. Tus enemigos a tus pies estarán, lo verás. Todos conocerán a aquel que contigo está. ¿Quién puede detener lo que Dios dijo en ti hará? No hay nada que temer, su gloria a tu favor está. Alza tus manos ya, es tiempo de celebrar. Da un grito de libertad. Este es tu tiempo de gloria, victoria, tiempo de confiar. Este es tu tiempo de creer. Dios contigo está. Dios contigo está. Nada puede detenerte, tocarte el gozo, robarte. No, Dios contigo está. Dios contigo está. Este es tu tiempo de gloria. A veces siento que soy invencible, somos tú y yo, y nada puede irme, pero a veces me vuelve la timidez. Ahí es cuando empiezo a sentir
contribución semanal. Dice la Escritura en 2 de Corintios 9, versículo 10. Dios, que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra y la hará crecer, y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. En estos momentos difíciles, no olvidemos que nuestras bendiciones provienen de Dios y que esas bendiciones deben extenderse para cubrir las necesidades del pueblo santo y así nuestra generosidad produzca una gran cosecha. Recuerda depositar tu contribución semanal en los números de cuenta en pantalla, colocar en el asunto contribución semanal. Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos que nos están visitando. Bienvenidos sean todos ustedes a la Iglesia de Cristo de Santo Domingo. Qué bueno es estar con ustedes nuevamente, qué bueno que podemos tener y disfrutar nuestros servicios de mediado de semana. También queremos agradecer a los amigos y familiares que están en línea en este momento escuchando nuestra prédica, escuchando de lo que nuestra iglesia está haciendo en los diferentes servicios. Así que gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros una vez más. Qué increíble es poder tenerte aquí. Acompáñame por favor al libro de Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Estaremos dando inicio a la prédica de esta noche con Marcos capítulo 3. Antes, por favor, acompáñame en una oración. Oremos para que Dios tome el control de este momento. Querido Dios y Padre amado, Padre celestial, Señor y Dios nuestro, te queremos dar las gracias por esta noche, Padre, por permitirnos estar aquí, por permitirnos, Padre, estar ante tu presencia. Gracias, Padre, porque nos amas, porque nos cuida aún en medio de las dificultades, aún en los momentos difíciles, Padre. Sabemos que estás ahí, que estás trabajando por el bien de nuestras vidas y el bien de la humanidad, Señor. Padre, gracias por esta noche, gracias por permitirme en este momento tomar tu palabra en mis manos y predicarla. Ayuda, Padre, que todo lo que diga y haga sea para darte gloria y honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús te oro. Amén. Marcos capítulo 3, versículo del 7 en adelante. La Biblia dice: Jesús, seguido por mucha gente de Galilea, se fue con sus discípulos a la orilla del lago. Cuando supieron las grandes cosas que hacía, también acudieron a verlo muchos de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del oriente del Jordán, de la región de Tiro y Sidón. Por eso Jesús encargó a sus discípulos que le tuvieran lista una barca para evitar que la multitud lo apretujara. ¿Sabe? Me encanta esta escritura porque inicia diciendo que mucha gente seguía a Jesús, mucha gente andaba detrás de Jesús. Y aún creció más las personas que seguían a Jesús cuando se enteraron de las grandes cosas que él había estado haciendo. Como ellos habían escuchado que Jesús había sanado enfermos, ellos habían escuchado que Jesús había dado de comer a multitudes. Ellos estaban escuchando lo que Jesús estaba haciendo. Eso los motivó a querer saber un poco más de este hombre llamado Jesús y decidieron seguirlo, decidieron llegar hacia el lugar donde Jesús se encontraba. Y dice que Jesús se fue con sus discípulos a la orilla del lago. Cuando pienso en esto, pienso cuál era la razón por la cual Jesús estaba llevando a sus discípulos a la orilla del lago. De repente yo pensaría, bueno, Jesús buscaba un lugar acomodado, Jesús buscaba un lugar fresco para poder recibir a la multitud, buscaba lugares donde pudiera sentar a la gente y que pudiera hablarles sin mucha distracción. Tal vez buscaba la orilla del lago pensando, es un lugar fresco, es un lugar donde la gente también puede disfrutar de la naturaleza, la belleza de Dios, lo que Dios ha construido, lo que Dios ha creado para nosotros. Yo quiero que la gente lo vea. Es como pienso que Jesús tal vez actuaba o pensaba cuando llevaba a sus discípulos, cuando llevaba a la gente a la orilla del lago.
Otra cosa que tal vez podríamos pensar es que de repente diría, bueno, tanta gente siguiendo a Jesús, voy a la orilla del lago para poder tener una salida, un escape de emergencia, tener un plan preparado si las cosas se salen de control. Voy a llegar hasta allí, tener una barca preparada allí para que cualquier cosa que pudiera llegar a suceder, entonces embarcarme y salir rápidamente ante cualquier situación o alboroto que pudiera darse en este lugar. Pero mira lo que dice el versículo 8. Cuando supieron las grandes cosas que hacía, también acudieron a verlo muchos de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del oriente de Jordán y de la región de Tiro y de Sidón. Por esto, Jesús encargó a sus discípulos que les tuvieran lista una barca para evitar que la multitud lo apretujara. ¿Sabe? Jesús, como decía anteriormente, Jesús tenía un plan. Él lo tenía todo planeado, él lo tenía todo organizado. Él decía, bueno, viene mucha gente, entonces tengo que prepararme ante lo que voy a recibir en este momento. Él le pidió a sus discípulos que prepararan una barca para poder subirse en ella, porque a Jesús no le gustaba estar apretujado. Y tú sabes, yo me identifico bastante con Jesús. Aquí es donde yo digo, esa es la parte de mi vida que se parece a la de Jesús. ¿En qué sentido? En que me gusta estar con la gente, pero no me gusta estar apretujado. Tal vez te pasa a ti, que te gusta estar entre la gente, ayudar a la gente, pero no te gusta que te apretujen, que te aprieten, no te gusta mucho el calor. Y tal vez Jesús estaba un poco con eso, preparándose. ¿Por qué? Porque Él no quería que la gente lo apretujara. Ahora vamos a ver el real plan de Jesús. Y eso es lo que quiero enseñarte esta noche a través de lo que la Biblia nos quiere decir. ¿Cuál era realmente el plan de Jesús al llevar a sus discípulos a la orilla del lago y decirle que prepararan una barca? El título de la prédica en esta noche es Vamos al otro lado del lago. Vamos al otro lado del lago. Y para eso quiero que te quedes ahí mismo, me acompañe en Marcos capítulo 4, estaremos leyendo del 35 al 41. Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Vamos a leer una historia muy conocida por todos nosotros, la historia donde Jesús calma la tormenta. Y la Biblia dice en estos versículos, acompáñame por favor, versículo 35, al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Recuerda esta palabra, vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba. Y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos, ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo y se preguntaron unos a otros, ¿quién será este que hasta el viento y el mar lo obedecen? ¿Sabe? En esta parte de la Escritura nos enseña que Jesús, aquella noche, al anochecer de aquel día, le dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Y yo me imagino que al Jesús decirle a sus discípulos, vamos al otro lado del lago, ellos pensarían, bueno, llegó el momento en el cual Jesús ya no quiere bregar con más personas. Llegó el momento en que Jesús ya no quiere estar con más gente, entonces ya Él se quiere ir, Él quiere regresar, ya está anocheciendo, ya Él quiere apartarse de la gente y se quiere ir al otro lado del lago. ¿Quién lo está esperando allá? Yo no sé quién lo está esperando, pero Él quiere ir al otro lado del lago. Entonces, como hemos preparado una barca de antemano, vamos a subirnos en esa barca.
Y el primer punto que quiero compartir contigo esta noche es el día que Jesús se durmió. Punto número 1, el día que Jesús se durmió. En este momento, como decía, vemos a Jesús diciendo, vamos al otro lado del lago. Pareciera con esas palabras que Jesús ya quería sacarse a la gente de encima, dejar a la gente, apartarse de la gente e irse a un lugar apartado. Aquí es donde tú y yo pensaríamos, bueno, el plan de Jesús comienza a ponerse en marcha. Él pidió que dejaran una barca preparada allí por si tenía que salir corriendo, si la gente lo apretujaba. Entonces ahora estamos viendo que Jesús nos dice, vamos al otro lado del lago. Entonces aquí se está poniendo el plan en marcha. Y nos dice la Biblia en el versículo 36, entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba. Y también otras barcas lo acompañaban. Es decir, no solamente estaba la barca que Jesús había apartado, sino que también habían otras barcas que los estaban acompañando. ¿Quiénes iban en esas otras barcas? Bueno, personas que tal vez lo seguían, personas que tenían empatía con Jesús, personas que estaban agradecidos, personas que querían que los ayudara, personas que tenían un milagro por pedirle a Jesús que hiciera en su vida. Esta gente los acompañaba en las otras barcas, mientras Jesús en su barca se llevaba consigo a sus discípulos. Y el versículo 37 dice que en esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Vemos aquí que la barca sale adelante y de repente una tormenta se desata. Algo inesperado. ¿Saben? No como las tormentas que conocemos ahora, que bueno, ya tenemos la oportunidad y la facilidad de que se puede determinar con tiempo cuando viene una tormenta, cuando viene un huracán, cuando viene, como le llamamos, un temporal. Entonces nos preparamos, ¿verdad? Decidimos organizarnos, prepararnos, preparar las despensas de nuestros hogares por si esta tormenta se sale de control, por si esta tormenta es muy agresiva, pues tenemos el tiempo el día de hoy de poder organizarnos. Pero en esta ocasión, los discípulos no estaban preparados para esta tormenta. Dice que se desató de una manera inesperada. Pero no simplemente fue una tormenta, dice que sus vientos eran tan fuertes que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Yo creo que este momento a los discípulos les llegan las preocupaciones, les llegan las vicisitudes de pensar, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Las inseguridades. Ahora hay una tormenta, de repente se ha desatado. No solamente se ha desatado una tormenta, sino que la barca se nos está llenando de agua. Nos vamos a ahogar. Automáticamente tú y yo pensaríamos, vamos a ahogarnos, vamos a terminar mal en esta situación, vamos a buscar latas para poder sacar esa agua que se está entrando al bote. Y dice que esto estaba ahí sucediendo, de modo que se llenaba de agua. Los discípulos estaban viendo lo que estaba ocurriendo. Ahora, mientras tanto, ¿qué hacía Jesús? Versículo 38. Los discípulos preocupados. Ahora vamos a ver el versículo 38. ¿Qué estaba haciendo Jesús? La Biblia nos dice, el versículo 38, pero Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Yo no sé qué tú pensarías, pero si el jefe con el que cuento, con el que me ha pedido, vamos al otro lado del lago, empiezan las situaciones, empieza el agua a caer dentro de la barca y yo lo encuentro dormido, definitivamente mi preocupación va a ser mucho mayor. Hay que ser real. Lo que esos discípulos estaban pasando en este momento era algo real. Ahora encuentran a Jesús que estaba dormido en la parte de atrás de la barca. Y es muy interesante cómo la Biblia lo resalta y dice, sobre una almohada. Qué rico es poder dormir con una buena almohada. Y Jesús estaba disfrutando este tiempo de descanso,
este tiempo de sueño, dormido sobre una almohada. Recuerda que ese fue el día que Jesús se durmió. Y ellos lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? ¿No te importa que estemos pasando por esta situación? ¿No te importa que nos estemos hundiendo, que esté entrando agua a la barca? ¿Es que no tienes ninguna preocupación, que estás ahí acostado con una almohada? ¿Quién sabe quién la dio? ¿Quién la subió al barco? Pero ahí estaba el maestro dormido. Ahí estaba el maestro tranquilo. Ahí estaba el maestro confiado, mientras sus discípulos estaban preocupados. ¿Qué tanto nos parecemos a esos discípulos? También nosotros tenemos preocupaciones. También nosotros pensamos, bueno, está pasando tanto en este momento, ahora con todo lo que está ocurriendo en el mundo, nos ha venido una gran tormenta, una tormenta inesperada, una tormenta que no sabemos cómo tratar con ella, cómo lidiar con ella. Estamos buscando la manera de tomar medidas precautivas para poder cuidarnos. Tomamos todas las armas que nos dicen, las cosas que nos comentan, hacemos todo lo que sea posible para mantenernos a salvo, para mantenernos dentro de la barca. Sin embargo, vemos que la barca está cogiendo agua. Vemos que a la barca le están cayendo grandes olas encima y el agua se nos está entrando. Y nos preguntamos, ¿dónde está el maestro? ¿Dónde se encuentra el maestro en este momento? ¿Está dormido? ¿Acaso nuevamente se volvió a dormir Jesús? ¿Acaso Jesús no está preocupado por nuestras situaciones? ¿Está allí en un rincón esperando a ver qué ocurre? Vamos a ver cuál fue la actitud de estos discípulos. Ellos lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? O sea, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Y Jesús, sin hablar con ellos ni responderle, mira cuál fue su accionar. Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: silencio, quédate quieto. Me encanta esta palabra. Silencio, quédate quieto. ¿Sabe? Jesús mandó al mar a hacer silencio. Mandó a calmar el mar. Y le pidió al mar que se quedara quieto. Y la Biblia nos dice que el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Sabe? Jesús, el día de hoy, le dice las mismas palabras a las situaciones que tenemos en nuestras vidas. A nuestras preocupaciones, Jesús le dice: silencio, quédate quieto. Y yo creo que es la palabra que nosotros necesitamos adoptar para cada uno de nosotros. Estar en silencio, meditando, pensando, pero quedándonos quietos. Hemos escuchado una frase durante todo este tiempo de la pandemia: quédate en casa. Quédate en casa. ¿Cuál es el propósito de quedarte en casa? Es quedarnos tranquilos, es quedarnos confinados. Es un tiempo para nosotros reflexionar, es un tiempo para poder cuidarnos. Y el día de hoy, yo te digo las mismas palabras que Jesús le dijo a sus discípulos: quédate quieto. No importa lo que esté pasando, no importa cuáles sean las preocupaciones, quédate quieto porque el maestro está en la barca. Esta era la tranquilidad que Jesús les estaba dando a sus discípulos y se lo demostró calmando el mar, calmando la tempestad que ellos estaban pasando por este momento. Quédate quieto tú, porque yo estoy en la barca. ¿Sabes? Yo pienso de repente, pero ¿qué le pasó a esos discípulos? ¿Cuál era la razón por la cual esos discípulos reaccionaron? ¿No te importa que nos estemos hundiendo? Como si no le importaran ellos a Jesús, como si nosotros no le importáramos a Jesús. Pero quiero explicarte un poco qué fue lo que ocurrió. ¿Cuál era la razón por la cual Jesús se había quedado dormido? Porque a veces podríamos pensar, wow, pero qué Jesús es más desconsiderado. Se quedó dormido, los dejó ahí, ellos se quedaron en la barca y mientras él estaba allí en un rincón, al final
recostado con una almohada, durmiendo feliz. Ahora vamos a ver qué ocurrió para Jesús llegar hasta este punto. Y quiero que te quedes aquí, simplemente repases conmigo, toma tu Biblia en este momento y vamos a repasar brevemente unos versículos, entre Marcos 3 a Marcos 4, vamos a repasar los versículos para que tú entiendas qué estaba ocurriendo antes de llegar a este momento. En Marcos 3, del versículo 7 al 12, Jesús dice aquí que mucha gente seguía a Jesús. Jesús estaba bregando con mucha gente en este momento. En Marcos 3, del versículo 20 al 30, Jesús recibe una acusación. Aquí acusan a Jesús de ser el mismo diablo. En estos mismos versículos vamos a encontrar que la familia de Jesús lo llamó loco. Jesús tuvo que lidiar con eso. En el versículo del 31 al 35, Jesús enfrenta a su madre y a sus hermanos. En Marcos capítulo 4, versículo del 1 al 9, Jesús enseña la parábola del sembrador. Del 13 al 20, Él explica la parábola del sembrador. Del 21 al 25, Él enseña la parábola de la lámpara. Del 26 al 29, Él enseña la parábola del crecimiento de la semilla. Y del versículo 33 al 25, Él enseña acerca de la semilla de mostaza. Vas a poder verlo ahí. Ahora no sé si con todos estos versículos me hice un lío, pero quiero que tú lo puedas repasar con tu Biblia tranquilamente para que tú puedas entender todo lo que ocurrió, todo lo que pasó antes de llegar a este momento. Todas estas cosas ocurrieron antes. En este momento en que se montan en la barca, ya es el anochecer. Y yo pienso, definitivamente Jesús tenía una razón para descansar. Él había trabajado muchísimo. Él había estado ocupado durante todo el día. Si soy yo que tengo que hacer todas esas cosas que Jesús hizo en 1 o 2 días, posiblemente yo pediría tomarme una cuarentena. Pero no una cuarentena como la que no hemos tomado. No, yo me tomaría quizás 2 cuarentenas para poder descansar de todo lo que tenía que hacer. Y aquí vemos a Jesús simplemente tomándose un descanso. Ahora, ¿cuál era la razón de esto? ¿Estaba poniendo a prueba Jesús a los discípulos? ¿Quería Jesús enseñarle algo a los discípulos al decirle, vamos al otro lado del lago? Para eso quiero que veamos otro punto, pero antes quiero enseñarte en Salmos 94, versículo 19. Mira lo que la Biblia nos enseña cuando estamos preocupados. La Biblia dice, en medio de las preocupaciones que se agolpan en mi mente, tú me das consuelo y alegría. La Biblia dice, el salmista dice aquí, que en medio de las preocupaciones, en medio de todo lo que está sucediendo, que se agolpa aquí en mi mente, tú me das descanso y alegría. Tú eres mi descanso y mi alegría, Señor. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, la Biblia dice, una escritura muy conocida por nosotros, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Sabe? Esta escritura a mí me encanta. Yo soy una persona que me preocupo mucho. Hay cosas que me preocupan. Estas situaciones que estamos viviendo como país, como nación, a nivel mundial, son cosas que a mí también me preocupan. Soy de naturaleza ansiosa. Tengo que estar tranquilo. Yo creo que esa es parte de la razón por la cual soy hipertenso, por ser una persona ansiosa. Pero me encanta esta escritura. Yo creo que esta es la mejor pastilla que uno puede tomarse. El que la Biblia nos enseña. Dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Sabe? No importa cuánta agua esté entrando en tu barca. No importa cuán difícil sea la situación que estás pasando. Te has quedado sin trabajo, estás suspendido en este momento, estás desempleado, estás pasando por un momento crítico. Tal vez un familiar tuyo está pasando por un momento difícil. Estas cosas te están preocupando, estás ansioso. Recuerda 1 de Pedro 5:7. Pongan todas sus preocupaciones
y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Sabe? Jesús cuidó de sus discípulos, aún dormido, Él estaba cuidando de ellos. Aún en medio de las dificultades, aún en medio de que la barca estaba llenándose de agua, Él estaba cuidando de sus discípulos. Jesús dijo: silencio, quédate quieto. Necesitamos aprender del Maestro a quedarnos quietos. Nuestro segundo punto de esta noche: los de la otra barca. Segundo punto: los de la otra barca. La Biblia nos dice en Marcos capítulo 4, estaré leyendo otra versión del 35 al 36, Marcos 4 del 35 al 36, la versión, traducción, lenguaje actual, dice: ese mismo día, cuando llegó la noche, Jesús le dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y atravesaron el lago en una barca. Algunos fueron también en otras barcas. ¿Sabe? Esta barca de Jesús no era la única. Habían otras barcas también que le estaban siguiendo. Habían otras barcas también que iban al otro lado del lago. Ellos estaban ahí. ¿Quiénes estaban en esa barca? No lo sé. Lo que sí sé es que también ellos estaban siguiendo a Jesús. Ellos tenían un interés en Jesús. Ellos también estaban pasando por medio de la tormenta. Porque podemos pensar, bueno, los discípulos estaban pasando por un momento difícil, por un momento retante. No, también ellos estaban pasando. Recuerden que ellos también estaban en sus barcas. También ellos estaban pasando por la tempestad. ¿Cuál era la diferencia de las barcas de ellos y la barca de los discípulos? Era que en la barca de los discípulos estaba Jesús. En sus barcas estaban simplemente ellos. Y esto tiene una lección práctica para todos nosotros, para ti, amigo, que nos estás escuchando, para ti, amigo, que estás estudiando la Biblia, para ti que eres parte de la familia y que has venido aquí para seguir los servicios, escuchar de nuestra iglesia, porque alguien te invitó. Déjame decirte una cosa, también tú puedes seguir a Jesús. Al igual que esta gente que siguió a Jesús en sus barcas propias, pero Jesús no estaba montado en ella. Ciertamente, cuando Jesús calmó la tormenta, a ellos los afectó de manera positiva. Recuerda que también ellos estaban en medio de la tempestad. Tal vez, posiblemente, sus barcas estaban siendo llenadas de agua. Tal vez sus barcas estaban zozobrando en este momento. Y al Jesús calmar el mar, calmar todo lo que estaba ocurriendo, los afectó a ellos de manera positiva. ¿Por qué? Porque ellos estaban interesados en seguir a Jesús. Lo que quiero enseñarte con esto es que también tú puedes seguir a Jesús, pero asegúrate de estar en la barca donde Jesús se encuentra. Hay una diferencia, es que ellos no tenían a quién acudir. Ellos estaban siguiendo a Jesús, estaban en sus barcas, pero ellos no pudieron ir a despertar a Jesús porque Jesús no se encontraba en su barca. ¿Entiende la diferencia? Ahí es donde está la diferencia. Podemos seguir a Jesús, podemos ir detrás de Jesús sin ningún compromiso, sin ninguna responsabilidad, sin ninguna otra cosa que simplemente, bueno, lo voy a seguir a ver qué se me pega en el camino, a ver si obtengo el milagro, a ver si Jesús me ayuda en este momento difícil por el cual estoy pasando. Pero lo que quiero decirte a ti es que tú tienes que hacer que Jesús se monte en tu barca. O a mínimo, tú ir a la barca donde se encuentra Jesús. Y ese es el reto que tú tienes que tomar en este tiempo. No esperar que pase esta situación. Esta pandemia pasará. Esta situación en la cual nos encontramos la sobrepasaremos y saldremos vencedores. Saldremos fortalecidos de todo esto. Pero saldrán fortalecidos aquellos que han confiado en el Señor y que han estado en la misma barca donde Jesús se encuentra. Lo que quiero decirte es que no pierdas la oportunidad de montarte en la barca donde Jesús está. Jesús tiene un espacio. Jesús tiene sitio disponible en su barca. Simplemente está esperando que tú estés dispuesto a montarte en ella. Y mira lo que la Biblia te dice a ti. A ti que estás estudiando la Biblia, a ti amigo que nos estás escuchando, en Lucas 21, versículo 34, en la Nueva Traducción Viviente, dice: tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que el día los agarre desprevenidos.
¿Saben lo que ocurrió a esas personas que siguieron a Jesús en las demás barcas? Que el día los agarró desprevenidos. No deje que el día te agarre desprevenido. No pierdas el tiempo. Ten cuidado, dice la Escritura. No dejes que tu corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No deje que el día te agarre desprevenido. Aprovecha el tiempo y móntate en la barca donde se encuentra Jesús. La Biblia nos dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9, en la nueva traducción del lenguaje actual, dice la Biblia: Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. No hicimos nada para merecerlo, sino que Dios, por su gran amor, así lo planeó. Dios ya nos amaba desde antes de crear el mundo, por si acaso tienes duda de eso. Por si acaso piensa que Dios aún continúa dormido en este momento. Él nos amaba desde antes de crear el mundo, pues desde entonces pertenecíamos a Cristo Jesús. Quiero darte estas palabras de ánimo. Nosotros somos salvados porque Dios nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. Somos afortunados quienes somos parte del pueblo santo en este momento tan difícil. Somos afortunados porque tenemos en nuestra mano la oportunidad, en nuestra vida la oportunidad de estar cerca de Dios. Pero nos recuerda una cosa, nos recuerda que no hicimos nada para merecerlo. No somos merecedores, sino que Dios, por su gran amor, así lo planeó. ¿Sabe? Dios desde su principio ha tenido un plan. Jesús, con sus discípulos, al llevarlo al otro lado del lago, ya Jesús tenía un plan establecido. Aún Jesús, aún nuestro Señor, aún Dios continúa teniendo un plan. Aunque pienses que está dormido, aunque pienses que estas situaciones por las cuales estamos pasando son duras, son difíciles, Dios tiene un plan. ¿Cuál es el plan? No lo sé. La verdad, no sé cuál es el plan, pero yo quiero estar en la barca de Jesús cuando vea suceder el milagro. Así que aférrate a esa barca, móntate en esa barca. Si estás en ella, no te desmonte de esta barca, no pierdas la oportunidad de ser salvo. ¿Cuál fue la palabra de los discípulos? Maestro, sálvanos. Sálvanos. Ellos entendían que necesitaban ayuda del Maestro. Vamos a tener esta oportunidad, vamos a aprovechar esta oportunidad que estamos siguiendo a Jesús y montarnos en su barca. Vamos a aprovechar la oportunidad de quienes estamos en la barca, no apiarnos de ella. ¿Por qué? Porque vamos a ir al otro lado del lago. Que Dios te bendiga. Nos vemos muy pronto. Buenas noches. Mujer ejemplar no es fácil hallarla, vale más que las piedras preciosas. Y este domingo 31 queremos celebrar de manera más especial la vida de esas mujeres en nuestro servicio especial del Día de las Madres, a las 10 de la mañana en nuestro canal de YouTube y Facebook Live. Recuerda suscribirte a nuestras redes sociales de Facebook, YouTube e Instagram para que puedas recibir notificaciones al momento que se publiquen los devocionales y servicios. También puedes visitar nuestra página web www.iglesiadecristosd.com, donde podrás encontrar más recursos interesantes para fortalecer nuestra fe. Da una sonrisa abierta, sonrisa cierta, llena de amor. Da una sonrisa abierta, sonrisa cierta, llena de amor. Quien tiene a Jesús vive para gozar, está siempre contento.
cae allá, se levanta de nuevo y se pone a cantar. Se levanta de nuevo y se pone a cantar. Da una sonrisa abierta, sonrisa cierta, llena de amor. Da una sonrisa abierta, sonrisa cierta, llena de amor. Quien tiene a Jesús vive para gozar, está siempre contento, que le vaya mal. Tropieza aquí, se cae allá, se levanta